Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bien, chicos, regálenme unos 2-3 minuticos porque es que acabé de salir de una clase, entonces mientras voy tomo agua y regreso. Entonces, buenas noches. Para comenzar, voy a recordarles por acá. Ya me acordé. Las horas de consulta, ¿listo? Estuve revisando pues el formulario que llenaron ustedes, donde les preguntaba por las franjas horarias donde tenían disponibilidad, y bueno, resultó que esta era digamos como la franja más concurrida y donde se eligió la franja. Recuerden que como tengo pues 2 cursos, hay 2 posibilidades para que ustedes asistan a la hora de consulta, que son miércoles y jueves en esos horarios, ¿listo? Importante, creo que no todos se han conectado a Teams. Voy acá a mostrarles, creo que como están los 2 grupos juntos, tiene que haber más o menos 60 estudiantes. Vamos a ver cuántos hay. Hay 42. Bueno, faltan algunos, entonces por favor, si usted todavía no se ha unido al canal, pues por favor que lo haga, porque por allí es donde van a ser las horas de consulta. ¿Listo? Bueno. Vamos a retomar y a mirar en dónde habíamos quedado la clase anterior y vamos a comenzar pues por ahí. Entonces creo que la clase anterior alcanzamos a hablar un poquito acerca de las soluciones de una ecuación diferencial. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar por ahí. Vamos a ver en qué parte quedamos, qué tanto vimos y comenzaremos por ahí. Bueno, entonces lo que vimos en la clase anterior, llegamos hasta... Ok, entonces discutimos lo que era que una función fuese diferenciable y continua, que si la diferenciabilidad implicaba continuidad y por ende pues la continuidad de la función estaba implícita en las condiciones que se pide sobre la solución, ¿no? Entonces, pues digamos que vamos a retomar ahí esa parte. Entonces estábamos hablando de qué era una solución, ¿sí? Porque pues ya vimos qué es una ecuación diferencial, cuáles son sus tipos, su clasificación, pero pues ya entrando en materia, ¿qué significa una solución de una ecuación diferencial? Bueno, pues eso lo mencionamos y vimos pues que cumple todas estas condiciones, ¿no? Para que tengamos que una función es una solución en cierto intervalo, pues debe cumplir ciertas condiciones de tener al menos n derivadas continuas sobre el intervalo. Esto es únicamente para garantizar la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, ese intervalo, como les decía, cuando hablamos de solución de una ecuación diferencial, necesariamente estamos hablando de continuidad de las derivadas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una ecuación de enésimo orden, si tengo una ecuación diferencial de enésimo orden, entonces, pues yo voy a decir que F, entonces, F es una solución sobre el intervalo I, ¿cierto? Si uno tiene que F tiene n derivadas continuas en I.
Entonces, como mencionaba lo que les acaba bueno, lo que mencioné en esa parte era que F tiene que ser continua, es un resultado inmediato de lo que se pide. F va a ser continua en I, ¿cierto? Y no solamente F, sino que también sus enésimas derivadas, ¿listo? Por ejemplo, acá son continuas. Son continuas en I para todo, bueno, acá no colocar N, sino otro número, para todo K que va desde 1 hasta N, ¿listo? O sea, 1, la primera, la segunda, la tercera, hasta la enésima derivada, pues es continua, ¿listo? Para poder definir el intervalo, ¿sí? O sea, uno siempre tiene como, listo, ok, tengo la solución, ¿bien? Pero ahora me hace falta decir en dónde soluciona, ¿sí? O sea, definir el intervalo, o más o menos tener una idea del intervalo. ¿Cómo determino eso? Pues un intervalo donde f sea continuo y donde sus derivadas también lo sean, ¿no? Recuerde que la continuidad de la función f se obtiene gracias a la continuidad de las derivadas, de las enésimas derivadas, ¿no? En especial de la primera derivada, ¿listo? Bueno, entonces por eso no la ven ustedes ahí en la primera parte, ¿listo? Bueno, resulta que, y acá sí quiero ser muy específica, una cosa es que ustedes saben que toda función tiene un dominio, ¿cierto? O sea, desde que uno diga tal función, pues el dominio de esa función es este, ¿sí? Entonces, implícitamente, cuando uno habla de funciones, pues está como implícito el dominio, ¿cierto? O sea, el dominio que tiene la función, donde está definido. Resulta que muchas veces el dominio y el intervalo de definición como solución no son la misma cosa, ¿sí? Es decir, usted sabe que tiene la función f, o sea, la función ella tiene su dominio, ¿cierto? Pero puede que ese dominio no sea exactamente el mismo intervalo de definición, ¿sí? Me explico. ¿Por qué puede que no sea eso? Porque como I es un intervalo, ustedes saben que a veces los dominios de las funciones son uniones de intervalos, ¿sí? Una unión muy común es menos infinito, 0, unión, 0, infinito. Si usted considera eso, ese es el dominio de una función, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la función 1 sobre x, ese es el dominio de esa función. Pero resulta que aunque ese sea el dominio de la función, si yo estoy hablando de solución, yo no puedo decir, mire, la función 1 sobre x es solución de cierta ecuación y su intervalo es menos infinito, 0, unión 0, infinito, porque la unión como tal pues no es un intervalo. Lo que usted sí puede decir es el intervalo desde menos infinito hasta 0 o puede decir el intervalo de 0 hasta infinito, ¿sí? Bien, entonces una cosa es a la función con su dominio y otra cosa es cuando usted habla del intervalo de definición, poniéndolo en contexto de que sea pues solución de una ecuación diferencial, ¿listo? Y de ahí pues es esta observación que ustedes ven acá, ¿sí? De la gráfica de una función se denomina o se dice curva solución. Y esto que está precisamente escrito acá abajito es lo que les estaba diciendo. Puede que el intervalo de definición sea distinto del dominio de la función. Claramente, el intervalo de definición pues va a estar metido dentro del dominio, ¿cierto? Porque pues usted no va a tomar un intervalo donde la función ni siquiera esté definida, ¿cierto? Entonces, pues para empezar, el dominio es un buen comienzo, ¿sí? Pero cuando hable del intervalo, pues usted tiene que tener muy claro que no puede tomar uniones de intervalos, ¿cierto? Las intersecciones sí son intervalos, pero las uniones no, ¿sí? Entonces, tiene que tener cuidado en esa parte. Obviamente hay ejemplos donde el dominio coincide con el intervalo de definición, ¿sí? Entonces ahí no habría ningún problema. Vamos a ver ejemplos de lo que estoy hablando, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno
dice todas estas cosas, no entiende muy bien o no dimensiona muy bien lo que están diciendo en ese momento, ¿sí? Entonces vamos a colocar este ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial y obviamente por ahora no sabemos cómo solucionar ecuaciones, ¿cierto? Por ahora. Por eso pues ahí ustedes ya ven que yo coloco cuál es la solución, ¿sí? Entonces estoy diciendo, dada esta ecuación diferencial, note que la función 1 sobre x es solución. Bueno, acá de hecho debí colocar y igual a 1 sobre x al cuadrado es solución. Vamos a determinar un intervalo de definición para dicha solución. Entonces, primero que todo vamos a verificar si en realidad es solución y acto seguido, pues vamos a definir ese intervalo. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo le dice, considere la ecuación diferencial x, y' más 2y igual 0 y esta solución. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues es a verificar que en efecto sea solución. Entonces, veamos qué es solución. Entonces, tomamos a y igual a 1 sobre x al cuadrado. Como dentro de la ecuación está y', pues vamos a ver quién es la derivada de este. Entonces, y' de este es menos 2 sobre x a la 3, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta y tenemos la derivada. Entonces vamos a reemplazar y ver que en efecto sí cumple la ecuación. Entonces queda x por x' sería, perdón, y', que es x a la 3, más 2 veces y, que es 1 sobre x al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces esto me queda menos 2x cuadrado más 2x cuadrado y claramente soluciona la ecuación diferencial. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, no, señora. Listo, entonces ahora vamos a ver a la gráfica de y igual a 1 sobre x, la vamos a ver como función y la vamos a ver como solución. ¿Listo? Entonces, esta ecuación, esta función 1 sobre x al cuadrado, vista como función, ¿cierto? Entonces está como función, vamos a hablar de su dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esa función? Desde menos infinito hasta 0. Desde menos infinito hasta 0. Unión con 0 a infinito. Ok. Listo. O sea, es una unión de intervalos ahí. Otra forma de escribir el dominio de esa función, pues es todos los reales excepto el 0, ¿no? Es otra forma de escribir el dominio. ¿Listo? Bueno, eso visto como función. Ahora, vista esta función, ahora como solución de la ecuación. Como solución de la ecuación que tenemos allá. Entonces, ya vimos que claramente es solución. Bien. Pero entonces ahora vamos a hablar del intervalo de definición. Entonces, para todos está claro que yo no puedo tomar como intervalo de definición, no puedo decir es menos infinito a 0, unión de 0 a infinito, porque no es un intervalo, ¿listo? Es una unión de intervalos, ¿bien?
Bueno, pero lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, tomar el intervalo desde menos infinito a cero o tomar el intervalo de cero a infinito. ¿Listo? Entonces, ¿qué candidatos puede tomar? De hecho, como intervalos de definición usted puede tomar muchos, ¿sí? Porque puede tomar, por ejemplo, menos infinito a cero lo puede tomar. Desde cero hasta infinito lo puede tomar, ¿sí? Puede tomar el intervalo desde menos 100 hasta cero. También puede tomar el intervalo desde 20 hasta infinito, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué intervalos no podría tomar? Por ejemplo, no puede tomar usted este intervalo porque esto es una unión de intervalos que no resulta ser un intervalo. Entonces, esta no la puede tomar, ¿sí? Puede tomar los pedacitos, sí, pero no puede tomar esa, ¿sí? ¿Qué otra no podría tomar? Por ejemplo, ¿por qué esta no la podría tomar? Porque está el cero. Incluye el cero. Es exacto. ¿Y cuál es el problema con el cero? Nos genera una asíntota. Ok, el cero no pertenece al dominio de la función, ¿cierto? Y no hemos visto, por ahora, digamos que estábamos hablando un poquito acerca del dominio, ¿cierto? Pero nosotros no hemos mirado estas condiciones, ¿no? Pues para que sea un intervalo de definición debe ser que la función sea continua y que sus derivadas también lo sean, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la función? Pues la función es esta, ¿cierto? ¿Y quién es como esta es una ecuación de primer orden, ¿cierto? Si es de primer orden, entonces solamente tenemos que pensar en la primera derivada. Entonces, la primera derivada de esta es menos 2x a la 3. Entonces, de esta sabemos que el intervalo donde es continua esa función, pues es, o bueno, donde la función es continua, es desde menos infinito hasta cero, unión de cero a infinito. Y lo mismo para esta de acá, ¿cierto? Entonces, claramente, todos estos que he marcado como posibles intervalos de definición, en realidad sí lo son porque en menos infinito a cero, tanto la función como la derivada son continuas y pues no tenemos problema ahí. De cero a infinito igual, desde menos 100 hasta cero también, desde 2 hasta infinito también, entonces con eso no tenemos ningún inconveniente, ¿listo? Estas de acá, ¿por qué no podrían ser? Pues primero que todo, esta función no es, la función ni es continua y tampoco su derivada es continua en cero. Entonces, bueno, este no lo puedo tomar porque no es un intervalo y este no lo puedo tomar porque considera el cero y las funciones no son continuas en cero. O sea, la función y su derivada no son continuas en cero. ¿Listo? Bueno. Vamos a pensar ahora en este ejercicio. Entonces vea que aquí la pregunta es diferente porque acá nos dicen que encontremos, bueno, nos dice esta es la ecuación diferencial y nos dice que encuentre el intervalo de definición más grande de la solución y igual a x al cuadrado. O sea, no le está pidiendo cualquier intervalo, sino el intervalo más grande posible que usted puede, pues, como tomar, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué puede hacer en este caso? Lo que tiene que hacer es igual. Verifique que y igual a x al cuadrado soluciona la ecuación y después de que revise que la soluciona, pues proceda a mirar cuál sería el intervalo de definición que podría tomar en ese caso. ¿Listo? Bueno, entonces vayan haciendo ese ejercicio y ya regreso en unos 2 minuticos. ¿Listo?
Listo, muchachos. Bueno, entonces, ¿qué pudieron encontrar de ahí? ¿Cuál es el intervalo de solución más grande? De menos infinito a infinito. Ujú. Esta es la respuesta, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. Bien. Verificaron que y igual a x al cuadrado solucionara, ¿sí? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, ¿por qué ese es el intervalo más grande? Porque volvemos a lo mismo. Tenemos una ecuación de primer orden. Entonces, tenemos a las funciones esta, que es la función, pues la solución, y su primera derivada, que es 2x, ¿listo? Entonces, esta función es continua en el intervalo desde menos infinito hasta infinito, y esta pues es continua en ese mismo intervalo. Entonces, como nos están preguntando sobre el más grande, pues el intervalo más grande que se puede tomar es menos infinito hasta infinito, ¿listo? Bueno. Resulta que ya sabemos que es una solución, ¿no? Pero podemos hablar del tipo de solución, ¿sí? Entonces hay distintos tipos de soluciones y pues, soluciones que podemos encontrar fácilmente, ¿bien? Bueno, fácilmente en el sentido de poderlas como clasificar, ¿no? Ahí estas son la clasificación como más general de lo que son las soluciones de una ecuación diferencial. Entonces, la solución trivial, como su nombre lo indica, cuando uno habla de que, por ejemplo, esto viene de cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones y uno dice, mire, la solución de este sistema de ecuaciones es la solución trivial. ¿A qué hace referencia? Pues hace referencia a que considera el vector nulo, ¿cierto? Donde todas las incógnitas son iguales a 0. Entonces la solución trivial aquí hace referencia a la solución y igual a 0. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar soluciones de este tipo? Bueno, pues por ejemplo, vamos a colocar aquí algunos ejemplos de soluciones triviales. Aquí, ejemplos. Entonces, ejemplos de solución trivial. El primero es si considera uno la ecuación 3y' menos y igual a 0. Entonces, por ejemplo, si consideramos esa ecuación diferencial, y igual a 0 es solución, ¿sí? Y igual a 0 es solución porque y igual a 0, su derivada también es igual a 0 y cuando uno reemplaza, pues queda 3, 0, menos 0 y claramente, pues eso es igual a 0. Entonces, soluciona la ecuación diferencial. Otro ejemplo de solución trivial. Por ejemplo, esta que hicimos acá arriba. X medios y' menos y igual a 0 es una solución la solución también es trivial. Bueno, una de ellas, ¿no? Porque acá vimos que y igual a x al cuadrado solucionaba, pero no es la única. También soluciona y igual a 0. Entonces, y igual a 0 será la solución trivial que corresponde a esto acá. Entonces, que x medios por la derivada pues es 0, menos 0. Y claramente se tiene el resultado, ¿listo? Entonces, a eso hace referencia cuando nos dicen que la solución es pues una solución trivial, ¿listo? Bueno, cuando nos hablan de solución explícita, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos dicen que nos hablan de solución explícita,
es, por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente. Si tenemos y' es igual, o bueno, más bien coloquémoslo así. A ver. Este, más o menos, creo que sí. A ver. Sí. Bueno, esta, por ejemplo, ¿sí? Yo digo, ¿qué es una solución explícita? Pues lo mismo que cuando nosotros tenemos una función o una ecuación de manera explícita. La palabra explícita quiere decir que es muy clara, ¿sí? O sea, que se entiende fácilmente cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Es decir, están como despejadas. Una está de un lado y la otra está del otro lado. O sea, claramente están como, no están juntas, ¿bien? Entonces, ¿qué es una solución explícita? Pues algo que usted pueda escribir así, donde la variable dependiente esté de un lado y la independiente pues esté del otro. Entonces, si yo tomo la solución, esta curva, soluciona la ecuación, sí, ¿no? Porque si yo la derivo, la derivada me queda 2e a la 2x menos 2e a la 2x. Esto es igual a 0. Nos queda 0 igual a 0. Listo, soluciona, ¿cierto? Entonces, esto es explícita. ¿Por qué es explícita? Porque está, pues, la variable y, que es la dependiente, está de un lado y del otro, pues, podemos ver todo lo que tiene x. ¿Listo? Bien. ¿Qué nos falta? Implícita. Entonces, cuando hablamos de solución implícita, de una solución implícita es cuando, digamos, dentro de la ecuación están, digamos, como mezcladas las variables independientes y las variables dependientes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en, qué sé yo, a ver, una ecuación implícita. Bueno, digamos, el primer tipo de ecuaciones que uno ve implícitas cuando ya habla pues de funciones son las circunferencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos y por y' más x igual 0. Entonces, veamos que x al cuadrado más y al cuadrado igual a, no sé, 3, por ejemplo, es solución de la ecuación diferencial. ¿Bien? Bueno, esa ecuación que tenemos ahí, que presentamos ahí, pues está escrita de manera implícita, ¿cierto? O sea, no está claramente determinada quién es la función o que la variable y esté despejada en términos de la variable x. Se llama implícita por esa razón, ¿sí? Porque no está, digamos, como despejada la variable de un lado y pues la otra está del otro lado, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la solución pues como implícita que menciono acá. ¿Qué otra tenemos? Bueno, básicamente eso es como un ejemplo de lo que es implícito, ¿no? Ahora, familias de soluciones. Esto vamos a estar hablando mucho de lo que es una familia de soluciones. Cuando nosotros nos hablan de una familia de curvas, de una familia de funciones,
¿a qué hace referencia? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, mire, vamos a considerar todas las rectas que pasan por el origen, todas las rectas en R2 que pasan por el origen, entonces usted dice, ese tipo de funciones son de la forma y igual a m por x, ¿cierto? Donde m pues es cualquier constante. Entonces, eso es una familia de rectas, ¿sí? Una familia de rectas que pasan pues por el origen todas. Entonces, ¿qué es una familia de soluciones? Pues una familia de soluciones va a ser una familia de funciones donde ellas están o la solución se presenta en forma de parámetro, ¿sí? O aparece un parámetro por allí. Un ejemplo de eso es como cuando ustedes me dijeron, bueno, cuando colocamos el ejemplo de que les mencioné que ustedes ya sabían solucionar ecuaciones diferenciales, familia de soluciones, y ustedes me dijeron, por ejemplo, cuando yo considero o digo, encuentre la solución a esta ecuación diferencial, qué sé yo. Entonces, recuerdan que en ese caso ustedes decían, pues lo que hacía uno ahí, pues básicamente era encontrar la antiderivada, ¿cierto? Y decía, mire, es que todas las soluciones de esa ecuación diferencial son de la forma x a la 4 sobre 4 más c. Esto que está aquí, esto que está acá, que acabo de escribir, es una familia de soluciones. ¿Listo? Es una familia de soluciones, donde C es el parámetro. ¿Listo? Donde C es el parámetro. Entonces, esa familia de soluciones, o lo que diferencia a las demás soluciones, es porque aparece un parámetro, ¿cierto? Entonces, digamos que está como, no sé, seno de x más c, o qué sé yo, c veces cualquier función, ¿listo? O sea, decir que donde haya un parámetro, pues ahí vamos a tener familias de soluciones, ¿listo? Podemos a veces tener no solamente un parámetro, sino podemos tener 2, 3, 4 parámetros, pues según sea pues como el orden de la ecuación que estamos, pues, de la ecuación que estamos trabajando, ¿listo? Bueno, hay una especie de soluciones que se llaman singulares, ¿listo? Bueno, estas soluciones singulares son básicamente lo siguiente. Ya sabemos lo que es una familia de soluciones, ¿cierto? Entonces haga de cuenta que usted tiene ahí las soluciones que son de esa forma. Bien. Pero por alguna razón, haga de cuenta que por alguna razón tiene una... No estoy diciendo que esta sea solución, pero vamos a hacer de cuenta como si lo fuera, ¿sí? Solamente para explicar lo que voy a decir. Resulta que tengo la familia de soluciones, pero además tengo que esta también es solución. Pero esa no se ajusta porque no está como dentro de la familia. Pero aunque no se ajuste, soluciona la ecuación. Entonces, a esa que está como aislada, que es como diferente a la familia de soluciones, es decir, esta de abajo no se puede obtener dándole algún valor al parámetro, ¿sí? No se puede obtener de esa otra. Entonces, esa que está como solita, como diferente, se le llama una solución singular, ¿bien? Porque no es como de la misma forma que es esta que tenemos ahí, o que es la familia de soluciones, ¿listo? Esta tiene como otra cara, otra apariencia. Entonces, por eso ella se le llama como singular, ¿bien? Generalmente, digamos, ese tipo de soluciones singulares, pues sí se puede encontrar y se pueden trabajar también,
pero pues es usual que se trabajen más con las familias de soluciones o que nos enfoquemos más pues en trabajar las familias de soluciones, ¿listo? La solución trivial siempre hay que tenerla en mente, ¿listo? Entonces siempre que usted recuerde o que esté trabajando con alguna solución, con alguna ecuación, piense si la solución trivial es una solución para esa ecuación, ¿listo? Es importante siempre como tenerla pues como presente, ¿listo? Bueno, yo les había colocado aquí en este ejercicio, en la de solución implícita, les dije, mire, esa ecuación que está ahí soluciona la ecuación diferencial de arriba, ¿bien? Pero si ustedes se dan cuenta, yo no verifiqué que eso fuera así, ¿sí? O sea, yo no verifiqué que sea solución, ¿bien? Bueno, resulta que pues vamos a poder ver que en efecto sí es solución de la ecuación diferencial que tenemos arriba. Y con este ejemplo, pues quiero hacer otras observaciones porque se puede ver también de ahí lo que voy a comentar. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 es solución de la ecuación diferencial y más x igual a 0. Bueno, entonces, primero que todo, lo que vamos a hacer es verificar que eso es así. Entonces, verifiquemos que la curva es solución. Entonces, ¿cómo verifico que esto sí es solución? Pues para verificarlo tiene que derivar, ¿cierto? ¿Cómo derivo esa ecuación ahí? De manera implícita. Exactamente. Como es una ecuación implícita, pues la derivo de manera implícita, ¿listo? Entonces, ¿cómo derivamos de manera implícita? Uno deriva a ambos lados de esa ecuación. Bien, entonces, ¿qué queda? La derivada de x al cuadrado, pues es 2x. La derivada de de y al cuadrado es 2y al cuadrado, 2y por la derivada interna. La derivada interna, pues es y', ¿listo? Y esto es igual a 0, ¿bien? Entonces, ¿es solución o no es solución? Sí, profe, si dividen dos a ambos lados. Exactamente. Entonces, si yo multiplico por un medio la ecuación, pues simplemente queda x más y, igual a 0. Y esta pues es precisamente la ecuación diferencial. Entonces, en efecto, sí la soluciona, ¿sí? Sí soluciona la ecuación diferencial. Bueno, entonces, de hecho, observe que cualquier ecuación de la forma, ¿listo? Cualquier ecuación de esta forma, ya les digo por qué la escribí así, es solución de la ecuación diferencial. ¿Y por qué solución de la ecuación diferencial? Porque si usted vea que cambió, lo único que cambió fue que modificó este 3 por cualquier radio, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces acá queda r al cuadrado, o sea que es cualquier número elevado al cuadrado. Cuando calculo la derivada, pues sigue siendo 0, ¿sí? Entonces esto se mantiene igual, al igual que esto que está a la
izquierda. Entonces, pues simplemente se llega al mismo resultado. ¿Y qué quiere decir eso de que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, o sea, solución? Pues lo que quiere decir es que la familia, acá esto es una familia de soluciones. Esto que está aquí es lo que vamos a llamar familia de soluciones. ¿Y por qué es familia de soluciones? Pues porque R es el parámetro. Entonces se puede observar fácilmente que donde R varía, pues tenemos allí una familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Bien. Bueno. Recuerdan ustedes que yo les mencioné que se dice que hay una, bueno, o cuando hablamos de una solución explícita. Entonces, claro, de esa ecuación se está diciendo que todas las circunferencias con centro en el origen y con radio R son pues solución, ¿sí? Son solución. Pero entonces uno se pregunta, ok, ¿será que yo puedo decir que hay una familia de soluciones pero escrita de manera explícita? Es decir, aquí la ecuación está escrita de manera implícita porque está mezclado X, está mezclado Y y X, ¿cierto? Entonces, pues sí podemos dar una familia de soluciones explícita. ¿Cómo sería esto? Pues bueno, todos sabemos ya por lo que mencioné, estas circunferencias de distintos radios pues son solución, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa si usted simplemente considera la parte superior de estas circunferencias? Entonces, ¿qué familia estaría considerando? Bueno, voy a utilizar otro color más bien para... ¿Qué familia estaría considerando acá? O sea, estas que están acá arriba. Solamente la parte superior de las circunferencias. Entonces, la parte superior de las circunferencias serían estas. Donde R pues sigue siendo el parámetro, ¿sí? Entonces, esto de acá es una familia también de soluciones, pero es una familia de soluciones explícita, ¿sí? Porque está claramente, está la Y de un lado y está la X del otro. Entonces, es una familia explícita. Ahora, pues estas que están aquí debajo, si consideramos la familia de solamente las que están debajo, pues también va a ser una familia explícita, ¿bien? A diferencia de las que tomé arriba, pues tiene que tener acá un signo, pues menos, ¿listo? Y esas son las de color rojo y van a ser soluciones, bueno, una familia de soluciones explícita, ¿listo? Esta también pues es una familia, pero la familia que está acá es implícita, ¿bien? Porque pues está mezclada, tanto la X como la Y están, pues ambas están involucradas allí, ¿listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Listo. Bueno, entonces, creo que esta parte de soluciones ya está como cubierta, ¿sí? Ya sabemos los tipos de soluciones que hay y lo más importante, pues hablamos de las soluciones, lo más importante pues es hablar de el intervalo de definición, ¿listo? Y pues a ver el tipo, señor. Qué pena. ¿Podrías devolverte a el ejemplo anterior? ¿A este? Ese, sí. Sí, el primero. O sea, el primer ítem. Ajá. Ahí, ¿cómo es que sabemos que sí se cumple que sea
O sea, que la función sea solución. Porque empezamos a hacer la derivada, ¿cierto? Entonces, al derivar implícitamente esa ecuación, nos dio esta ecuación, ¿sí? O sea, derivamos implícitamente y me dio esto. Y esa es la ecuación que yo quería solucionar, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O si no, por ejemplo, mira, aquí pudieras haber despejado y', ¿sí? Entonces, y' es igual a ¿quién? Paso la x al otro lado, queda menos x sobre y. Entonces, de la solución, de la derivada que colocaste, la derivada de esa ecuación es esta, ¿sí? Entonces, la reemplazas en la ecuación diferencial y miras si se satisface. Que claramente se va a satisfacer. Entonces, colocas acá y' es menos x sobre y más x igual a 0. Entonces, ves que acá esto da menos x más x igual a 0 y esto es 0 igual a 0. Ah, ok, sí. Entonces, o sea, me salté, digamos, como que ese pedacito, porque mira que acá está, lo que llegué acá es exactamente esto mismo acá. Entonces, por eso me lo salté y no hice como ese despeje de quién era y'. Ah, listo, profe. Sí, era esa la pregunta. Listo. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces estaba diciendo que el tema de las soluciones, digamos que ya está como cubierto. Vimos que para las soluciones pues es importante definir un intervalo de definición, pues, bueno, valga la redundancia, tomar un intervalo de definición y la otra parte pues es como el tipo de solución. Uno no va por ahí diciendo, encuentra una solución y dice, esto es una solución explícita o esto es una solución implícita. No, es más como para que ustedes se acostumbren al lenguaje, ¿no? Cuando nos pregunten o nos digan en alguna parte, la solución a esta ecuación diferencial y la solución trivial, usted ya sepa qué es una solución trivial. Que si nos dicen, encuentre una familia de soluciones, usted ya sabe qué es lo que le están pidiendo, ¿sí? Entonces, como más que preguntarnos específicamente por cada vez que encontramos una solución que nos digan como de qué tipo es más bien como familiarizarnos con las expresiones, ¿sí? Y con los diferentes tipos de soluciones que podemos encontrar, ¿bien? Bueno, vamos a ver este teorema que es uno de los teoremas más importantes de los casi que los pocos que vamos a ver en este curso. Y es este teorema que está acá, ¿listo? Ese teorema que está ahí le dice a usted bajo qué condiciones puede encontrar solución única a un problema de valor inicial, ¿listo? Entonces, para ponernos en contexto, ¿qué es un problema de valor inicial? Bueno, te resulta que muchas veces nosotros vamos a encontrar problemas en los cuales tenemos que solucionar una ecuación diferencial, pero no solamente solucionarla, sino que además esa solución o esa ecuación está sujeta a unas condiciones, ¿bien? Que se llaman condiciones iniciales, ¿listo? No todas las condiciones que uno le pone a una ecuación diferencial son de tipo de tipo valor inicial, ¿sí? Porque también están los problemas de valor en la frontera, ¿listo? Por ahora solamente estamos interesados en los problemas de valores iniciales. A las condiciones que aparecen o a las restricciones que aparecen se les llama condiciones iniciales del problema, ¿listo? Y todas ellas pues están enfocadas en un punto, ¿listo? O sea, como que y de x sub 0, y' de x sub 0, y doble prima de x sub 0, o sea, están como hablando acerca del mismo punto, ¿listo? Bueno, entonces,
un problema de valor inicial es solucionar una ecuación de enésimo orden, ¿sí? Ojo, usted tiene que solucionarla en cierto intervalo, ¿sí? O bueno, si va a solucionar, tiene que dar como el intervalo donde da la solución, ¿no? Porque ya lo dijimos, cuando usted soluciona, no solamente soluciona, sino que dice, este es el intervalo de solución, ¿listo? Y claramente, el punto x0 tiene que estar en ese intervalo. ¿Y quién es ese punto? Pues ese punto es donde se le va a pedir todas las condiciones que vamos a llamar iniciales. Entonces, ¿qué le va a pedir usted? Le va a decir, miren, necesito que y de x0 sea y0. Necesito que y' de x sub 0 sea y sub 1. Así hasta la n-1 derivada, ¿listo? O sea que va a tener ¿cuántas condiciones iniciales? Si usted tiene una ecuación diferencial de enésimo orden, ¿cuántas condiciones iniciales va a tener? ¿Cuántas condiciones iniciales va a tener? Enésimo. Va a tener n condiciones iniciales. ¿Por qué? Usted dice, pues mire, que es que acá terminó en n-1. Sí, pero es que usted acá comenzó en y, ¿sí? O sea, sí, claro, tiene n-1 derivadas, porque de acá es que comienzan las derivadas, o sea, tiene n-1, pero y esta condición, pues súmele 1, tiene n condiciones, ¿bien? Listo. Esto es muy importante, aquí como para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Esto del intervalo de definición y que el punto esté ahí es clave, ¿listo? Eso es lo que buscamos en un problema de valor inicial, ¿listo? Bueno, entonces ahora vamos a aterrizar los problemas de valores iniciales, lo vamos a aterrizar a qué significa solucionar un problema de valor inicial cuando mi ecuación es de primer orden. ¿Qué significa eso? Bien, geométricamente hablando, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí. ¿Qué significa un problema de valor inicial? En una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Bueno, como yo estoy aterrizando el problema a que sea una ecuación de primer orden, entonces, ¿qué voy a solucionar? Pues básicamente usted lo que va a solucionar es esto. De y de x igual a f de x, y. Y la condición, porque solamente hay una, como es una ecuación de primer orden, solamente tiene una condición. Y este es su problema de valor inicial. No solamente tiene que encargarse de solucionar la ecuación, sino que además tiene una condición y a esta que está acá, a esta que está aquí, es a lo que se le llama condición inicial. ¿Listo? Entonces, en ese caso tenemos esa condición inicial. Bien. ¿Por qué queda así? ¿Por qué queda f de x, y? Porque mire, aquí yo estoy diciendo que tengo la primera derivada, ¿listo? Acá creo que me quedó mal acá. Esto es hasta la n-1, ¿sí? Porque la n está en el otro lado, ¿sí? Ahí me quedó mal. Entonces, claro, como usted está calculando la de primer orden, esta no aparece, solamente está esta y esta, ¿listo? Entonces, por eso ustedes ven que está escrita de esa forma, ¿listo? Bueno, entonces, ¿en qué consiste un problema de valor inicial? ¿Qué es lo que me está preguntando en últimas este problema? Bueno, entonces haga de cuenta que usted solucionó la ecuación diferencial, pero a la hora de solucionarla obtuvo
una familia de soluciones. O sea, que usted obtuvo una familia de curvas, ¿bien? Que le solucionaban la ecuación. Entonces, pues vamos a ver qué tenemos ahí. Listo. Entonces, resulta que usted encontró una familia de soluciones. Entonces, haga de cuenta que su familia de soluciones, no sé, tiene este comportamiento. Entonces se comporta así. No sé, estoy haciendo como una familia de soluciones. ¿Bien? Hagan de cuenta ahí que todas tienen como siguen como su misma apariencia, ¿no? Entonces tengo mi familia de soluciones. Entonces, ¿cuál de todas estas es la curva que me están preguntando? ¿Cuál de todas estas? Acá tiene usted la familia de soluciones. Entonces, y de x, ¿cierto? Solución. Acá tiene a x y acá tiene a y. ¿Listo? Entonces, ¿qué le están preguntando a usted ahí? ¿Qué significa esta condición? ¿Qué quiere decir eso? Póngalo en un contexto. Por ejemplo, cuando yo les digo y de 2 es igual a 5, por ejemplo. ¿Qué les estoy diciendo ahí? La segunda derivada de 5. Estoy diciendo y de 2. Y de 2 igual a 5. La función evaluada en 2 es igual a 5. Ok. ¿Y geométricamente eso qué significa que la función evaluada en 2 sea igual a 5? O sea, por ejemplo, si yo digo y igual a 2 y de 2 es igual a 5, ¿cuál de todas esas curvas tomo? ¿Cómo elijo cuál de ellas tomar? La que corte con el punto. O la que coincida con el punto. La que coincida con el punto. El punto 2,5, ¿no? O sea, va a ser la curva de tal manera que el punto 2,5 esté ahí o que la curva pase por ese punto. ¿Sí? Entonces, claramente eso es lo que soluciona la ecuación, o sea, el problema de valor inicial. Cuando tenemos una ecuación de primer orden. ¿Listo? Si acá está x0 y este es el punto x0, y0, entonces encontró usted la curva que necesitaba, porque necesita que solucione la ecuación diferencial, pero no solamente eso, sino que pase por el punto x0, y0, porque esa es la condición. ¿Listo? Esa es la condición. ¿Listo? Bueno, claramente pueden haber curvas que pasen, una familia de soluciones que pase toda por el mismo punto. Como por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que, perdón, ¿se acuerdan que les dije que podíamos pensar en la familia de soluciones o bueno, una familia de curvas que son las rectas que pasan por el origen, ¿sí? Entonces, eso podría ser perfectamente una familia de soluciones. Entonces, por ejemplo, si pensamos en esa familia de soluciones. Entonces, pensemos en que para cierta ecuación diferencial resulta que obtenemos que todas las rectas que pasan por el origen solucionan la ecuación diferencial. Entonces, claro, uno ahí se puede preguntar,
voy a hacer un par y ya dejamos hasta ahí. Entonces, está considerando esa familia de soluciones, ¿listo? Entonces, qué sé yo, la y igual a kx, esa es la familia de soluciones, ¿listo? Y usted tiene su ecuación diferencial. Entonces, tiene su ecuación diferencial donde, pues, esta le da como resultado esa familia de soluciones. Y si yo le planteo este problema de valor inicial, ¿usted qué diría? ¿Ese problema tiene solución? ¿Tiene única solución o tiene muchas soluciones? Tiene muchas. Tiene muchas soluciones, ¿cierto? Porque todas las rectas, de hecho, en este caso, tiene infinitas soluciones, ¿sí? No siempre vamos a tener, pues, infinitas soluciones y tampoco vamos a tener que siempre haya solución única. Por ejemplo, acá coincidió que la única curva que pasaba por ese punto era esa que marqué en color amarillo, pero no necesariamente, ¿sí? Para este ejemplo, todas las curvas, todas las rectas solucionan, ¿sí? Y pasan por el punto, o sea que son solución del problema de valor inicial, ¿bien? Entonces, en eso nos vamos a como encargar también de preguntarnos, ¿no? ¿Será que siempre, ahí uno se puede hacer tres preguntas, bueno, sí, tres preguntas básicamente, y es, siempre que yo tenga un problema de valor inicial, ¿siempre va a haber solución? Esa es la primera pregunta, ¿listo? La otra pregunta es, ok, si tengo solución, ¿la solución es única? O sea, ¿hay una única curva que soluciona y que pasa por el punto? Y bueno, la otra es que en qué momento o en qué condiciones yo voy a tener soluciones infinitas, o bueno, en qué momento voy a tener que existe solución o que esa solución sea única, ¿sí? O por el contrario, si no voy a tener solución, ¿sí? Entonces son como preguntas que cuando empezamos a hablar de este tema uno se puede preguntar y se puede plantear, ¿sí? Entonces, una respuesta a esa pregunta de en qué momento voy a tener que sí hay solución y que la solución sea única, pues va a ser el teorema de valor inicial, el teorema del problema de valor inicial. Ese es el que me va a decir en qué momento usted va a tener soluciones únicas a dicho problema. ¿Bien? Bueno, entonces, antes de enunciar el teorema, quiero hacer una otra aclaración con esta parte, con lo del problema de valor inicial, y es la siguiente. ¿Qué significa geométricamente un problema de valor inicial de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden? Bueno, entonces si usted tiene una ecuación de segundo orden, lo que va a tener es lo siguiente. Va a tener d2y sobre dx al cuadrado. Esto es igual ¿a quién? A f de xy, y acá sí está y', porque como ya es una de segundo orden, pues sí está y'. Aquí está la condición en 0, y de x0 es y sub 0, y de x1 es y sub 1, ¿listo? Y esto que está acá, pues es el problema de valor inicial, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué significa solucionar ese problema de valor inicial? Bueno, ya todos sabemos que primero que todo hay que solucionar la ecuación, pero ¿qué significan esas dos condiciones que están ahí? Que debe pasar por dos puntos. Ah, qué pena, acá no le coloqué esto. Porque es en Y y en Y'. Sí, qué pena, ahí me faltó eso.
Entonces, ¿qué soluciona esa? Una recta, Una recta. perdón, una función. O sea, si está ahí una condición para la función como tal y para su derivada, sería una sola función. O sea, me está hablando acerca de la curva y de la derivada de la función, ¿no? Ya todos saben qué significa esto, ¿sí? Y esta condición lo que le estoy diciendo es, mire, la derivada en x0, yo porque coloqué x1, en x0 la derivada es y1, ¿sí? Entonces, geométricamente, ¿qué estamos buscando? Nuevamente, tenemos una familia de soluciones. Bueno, dame un segundo acá, voy a copiar esto para no estar haciendo, voy a utilizar este mismo dibujito. Voy a copiar esto mismo por acá. Entonces, lo que me están diciendo es, ok, no solamente, ahora usted está solucionando un problema de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿listo? Entonces, ¿qué está buscando? No solamente que la curva pase por el punto x0, y0, sino que además necesita que en este punto, en x0, la pendiente de la recta tangente sea y1, ¿listo? Entonces necesita que la curva pase por el punto x0, y0, y además necesita que la pendiente de la recta tangente, que llame haya L, en x0 sea y1, ¿listo? Sea y1. Esa es la interpretación geométrica que le podemos dar pues a esos dos problemas de valor inicial, ¿listo? Al primero y pues al segundo, ¿listo? Al primero y al segundo, ¿bien? Ok, entonces... Bueno, esas son las, digamos, observaciones que puedo hacer cuando hablamos de problemas de valor inicial. Lo que les decía, lo que nos interesa cuando hablamos de un problema de valor inicial es mirar si tenemos solución única, si no tenemos solución, o si por lo menos podemos garantizar que haya una solución, ¿no? Pueden haber una o dos, pero que se pueda como por lo menos garantizar al menos una, ¿bien? Bueno, entonces, para ello vamos a ver un resultado y es el correspondiente a este teorema que me dice cuando hay existencia y unicidad, ¿listo? O sea, cuando existe una única curva que pasa por ese punto, ¿listo? Este teorema aplica solamente para problemas de valor inicial de ecuaciones diferenciales ordinarias, primer orden, ¿listo? Porque como estamos en ese capítulo de trabajar con las ecuaciones de primer orden, pues ese es el teorema correspondiente, ¿listo? Bueno, entonces tenemos acá. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué vamos a solucionar? Vamos a solucionar esta ecuación diferencial, ¿sí? Sujeta a esta condición. O sea, ese es el problema de valor inicial, ¿listo?
O sea, solucionar la ecuación y que pase por el punto x0, y0. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hacer una gráfica. Regálame un segundo acá. Bien, entonces les comentaba que cuando hablamos de este teorema, vamos a solucionar esa ecuación diferencial sujeto a que y de x0 sea y0. ¿Listo? Voy a resumir lo que está en este teorema en un dibujito, ¿sí? Porque pues considero que este tipo de cosas se entiende mucho más cuando uno hace cierto tipo de gráfica para pues poder entender lo que nos dice este resultado, que es muy importante porque pues en algunos momentos van a haber preguntas sobre ese tipo y donde van a tener que usar el teorema correctamente. ¿Listo? Entonces por eso pues es como un resultado bastante importante. Entonces les decía, este teorema hace referencia a solamente ecuaciones de primer orden, ¿listo? Entonces, teorema de existencia y unicidad. Y unicidad. Bueno, entonces, este teorema me dice lo siguiente. Voy a hacer acá el dibujo. Me disculpan si me demoro un momento, pero pues vamos a colocar todos los elementos que van a aparecer ahí en ese teorema. Entonces, acá voy a colocar pues la curva, la cual vamos a decir que es la solución. Y voy a colocar pues aquí el punto x0, y0, ¿listo? Entonces acá está x0, y0, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a poder garantizar para decir que el problema de valor inicial tiene solución única? Entonces, vamos a ver las condiciones. Este problema de valor inicial de y de x igual a f de x, y, sujeto a que y de x0 sea igual a y sub 0, este problema de valor inicial tiene solución única si cumple las siguientes condiciones. ¿Listo? Entonces esto tiene solución única si verificamos esto. Hay varias cosas que tenemos que verificar. ¿Listo? Entonces vamos a ver el teorema para mirarlas acá. Entonces, mire lo que dice con respecto a las condiciones. Que f, ¿cuál f? No la solución, ¿sí? Ojo, no la solución, porque estamos precisamente mirando si hay solución, ¿no? Estoy haciendo referencia a esta f que está acá, ¿sí? Entonces, esa f y la derivada parcial, porque esta claramente es una función que depende de x y de y, la derivada parcial con respecto a y, son continuas en un intervalo, en una región R, ¿listo? Esa región R, ya les voy a decir cuál es. Entonces, necesitamos que f de xy sea continua en R. Y la derivada parcial con respecto a y sea continua ahí mismo. También en ese R. ¿Quién es ese R? Pues ese R lo definen acá, es un rectangulito. Es un rectángulo que tiene
al punto x0, y0. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, siguiendo el dibujo que tenemos acá, entonces, ¿quién es ese elemento que está ahí? Bueno, pues es un rectángulo que podemos hacer, bueno, más bien como algo más como esto, algo más como esto, así. Entonces tenemos acá pues el rectángulo que contiene al punto x0, ¿listo? Este es mi rectángulo R, ¿bien? Bueno, ese rectángulo de hecho no es punteado, lo podemos tomar aquí pues cerrado, ¿no? Según lo que tenemos allí. Se haga de cuenta que usted puede hacer un rectángulo. ¿De qué medida el rectángulo? De la medida que sea, ¿sí? Entonces, si es bien pequeño, si es grande, pues bueno, no interesa ahí cómo sea el rectángulo que usted quiera tomar, ¿bien? Bueno, ese rectángulo contiene el punto. Entonces, ¿qué necesito para poder garantizar que tengo solución única en ese punto? Pues las condiciones que ya coloqué, que dentro de este rectángulo que contiene el punto, usted pueda garantizar continuidad de la función f y continuidad de la derivada con respecto a y de esa función. Si garantiza esas dos cosas, usted puede decir que tiene solución. ¿Listo? Ahora, el teorema simplemente le dice, sí, hay una solución y es única, pero no le dice cuál es, ¿sí? Entonces, digamos que, obviamente, tenemos algunas cosas, pero pues claramente ahí el teorema no es constructivo de decir, porque esto funciona pues para cualquier problema de valor inicial. Entonces, ahí no le están diciendo, mire, si hay solución, entonces procede a hacer esto y la encuentra, ¿no? Acá simplemente le está diciendo, sí hay. Usted esté seguro de que hay y que es única, pero no le está dando más información. Entonces, el encontrarla como tal, pues ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo acá esto? Este rectángulo, como ustedes lo ven acá en lo que especifica, pues es un rectángulo que tiene bordes pues A, B, C y D, ¿listo? Entonces voy a colocar esa información acá. A, B, C, D. ¿Listo? C, D. Bien. ¿Qué me dice el teorema? Que usted garantiza solución ¿en qué intervalo? Entonces acá le va a decir, mire, usted garantiza solución en algún intervalo por acá que está metido en el intervalo AB, ¿sí? Entonces este intervalo I, que voy a llamar acá, I0, que llaman aquí, creo que es, a ver, ajá, el intervalo I0 que definen aquí como X0 menos un H. Ese H pues es simplemente una forma de escribir, no hay necesidad de que uno pues esté encontrando quién es ese H. Simplemente lo importante es que le garantiza solución en un intervalo que contiene a esa, o que está metido dentro del rectángulo, el pedazo AB, donde pues fue el rectángulo que usted pudo pues hacer, ¿listo? Esto ya lo vamos a ver en ejercicios porque aquí como tal no queda muy claro, no sabe uno cómo puede hacer un rectángulo, de qué medidas, bueno, todo ese tipo de cosas, digamos como que las vamos a mirar cuando hagamos ejercicios, ¿bien? Ahora sí, una vez que tenemos ya toda esta información plasmada en este dibujo, ahora sí quiero que entremos a mirar, a leer el teorema como está escrito, ¿listo? Para poder entender lo que decía. Entonces dice CAR, R es el rectángulo, donde X está entre A y B y Y está entre C y D, ¿listo? Es una región que contiene el punto. Claramente vemos que esa región que está sombreada en amarillo contiene el punto rojo. Entonces, el problema de valor inicial que teníamos ahí tiene solución única sobre algún intervalo y sub cero.
¿sí? O sea, él tampoco le dice cuál es, le dice sí, hay un intervalo que usted puede hacer que queda completamente metido en el intervalo AB, ¿listo? O sea, un intervalo que queda totalmente metido, ¿listo? Y eso va a ser posible si usted garantiza que F y la derivada de F con respecto a Y son continuas sobre R. Entonces, si garantiza esas cosas, puede tener solución única, ¿listo? Solución única. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver los ejercicios para entender qué nos dice ese teorema, ¿bien? Por ahora, simplemente vamos a trabajar con... ustedes van a ver que los ejercicios, yo ya digo cuál es la familia de soluciones, porque por ahora nosotros simplemente estamos enfocados en ver cuáles son las soluciones y en obtener la solución al problema de valor inicial. Todavía no hemos enfatizado en encontrar métodos de solución, ¿sí? Por ahora simplemente, por eso ustedes van a ver que nos dan la solución como tal, ¿sí? Cuando ya estén trabajando y ya sepan cuáles son los métodos, pues ya el problema le va a decir simplemente, mire, solucione este problema de valor inicial, ¿sí? Porque usted pues encuentra la solución de la ecuación y lo soluciona como tal, ¿listo? En esta parte solamente nos vamos a enfocar en solucionar, ¿listo? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el primer ejemplo que está acá. Entonces le dice, mire, va a resolver usted esta ecuación diferencial. Pues obviamente todavía no vamos a poder resolver porque no hemos visto métodos de solución, pero acá nos dicen, tranquilo, mire, la familia de soluciones para esa ecuación diferencial es esta que está señalada en verde, ¿listo? Entonces ahora lo que le dice es, responda cuál sería la solución para este problema de valor inicial, o sea, la ecuación y que la solución pase por el punto 0,1. Y la otra pregunta es que pase por el punto 1/2, menos 4. Entonces, ¿qué significa el punto 1A? ¿Qué es lo que nos está preguntando? Entonces, ese ejemplo que tenemos allí correspondiente a 1A. Entonces, 1A me dice, resuelva esta ecuación diferencial sujeto a esta condición. Entonces, pues note que y es igual a 1 sobre x al cuadrado más c es una familia de soluciones. Bueno, primera cosa que deberíamos hacer por lo menos aquí es verificar que en efecto ella sea solución, ¿listo? Pero pues bueno, eso se los dejo ahí para que ustedes verifiquen que en efecto sí es solución, ¿listo? Bueno, entonces tenemos esta familia de soluciones. ¿Cómo hago para solucionar el problema de valor inicial? Siempre que uno tenga un problema de valor inicial, ¿de qué se debe encargar primero? De solucionar la ecuación diferencial. Y después se involucra, o después lo que usted hace es, mira la condición inicial y conforme a lo que encontró solucionando, encuentra cuáles son las que pasan por esos puntos, por ese punto 0,1, ¿listo? Entonces, como ya tiene usted la familia de soluciones, entonces la familia es y igual a 1 sobre x al cuadrado más c. Entonces, ¿en qué consiste aplicar la condición? Consiste en que usted encuentre el valor de c tal que y de 0
sea igual a 1. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo resuelven? Pues esto quiere decir que X vale 0 y que Y vale 1. Pues entonces reemplace esos valores ahí en su familia de soluciones. Y es 1 y X es 0. Entonces queda que C es ¿quién? Entonces, ¿cuánto es C acá? ¿Cuál es el valor de C ahí? ¿Cómo? Perdón. Ajá. Es 1. Entonces, ¿quién es la curva que satisface el problema de valor inicial? Entonces, la curva que es solución del problema de valor inicial es. ¿Quién es? ¿Quién es esa curva? 1 sobre X cuadrado más 1. Exactamente. Entonces, Y de X igual a 1 sobre X al cuadrado más 1. ¿Listo? Esa es la solución. Bueno, ¿entendimos hasta ahí qué era lo que se estaba buscando hacer? Cuando tenemos un problema de valor inicial, uno soluciona la ecuación diferencial. Por ahora no sabemos cómo solucionar. Pero pues nos dieron la familia de soluciones. Entonces, simplemente para aplicar la condición, usted toma su familia de soluciones, aplica la condición, encuentra cuál es el valor del parámetro que le permite que la curva pase por ahí. Entonces, en este caso encontramos que el parámetro era C1. Entonces, simplemente sabemos que C es igual a 1, entonces reemplazo en la familia y listo. Esta es la curva que me soluciona. ¿Bien? Es la curva que me soluciona. ¿Listo? Ahora, la pregunta ¿es la única solución que hay o hay más soluciones para esa ecuación diferencial? Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos si esa curva está, o bueno, ese problema de valor inicial, según el teorema, tiene solución única, ¿sí? Entonces, si verifica la condición de que F y que la derivada parcial es continua en un rectángulo que usted pueda hacer cerca o que encierre al punto 0, 1, entonces, y cumple esas condiciones, puede garantizar que la única que pasa por ese punto fue la que encontró. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, primero que todo hay que escribir la ecuación. Entonces, verifiquemos la solución anterior, la solución del problema de valor inicial anterior es única. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, veamos las condiciones del teorema de valor inicial, del problema de valor inicial. ¿Listo? Entonces, primero que todo, tome cuál es la ecuación, su problema, ¿no? Es este. Y' más 2x y cuadrado igual a 0. Y de 0 igual a 1. ¿Listo? Bueno, entonces esto lo vamos a reescribir de la forma que necesito, porque vea que acá el problema de valor inicial le decía, mire, tiene que estar escrito así, o sea, despejando la derivada que quede en el lado izquierdo y la función, pues, o lo demás que al lado derecho, y a eso es a lo que vamos a llamar f. ¿Listo? Bueno, entonces hacemos eso. Acá queda y' es igual a menos 2x y cuadrado. ¿Listo? Y el problema que es, bueno, la condición que es esta. Entonces, si yo hago un dibujito,
aquí para guiarme, voy a ubicar el punto 0,1, que es el punto donde quiero pues mirar qué pasa. 0,1. O sea, por acá está el punto 0,1. Entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema me dice, bueno, esto que está acá se llama f de xy, ¿listo? Entonces, usted necesita que esa f de xy, que es menos 2xy cuadrado, y que la derivada parcial de f con respecto a y, que es ¿quién? ¿Quién es la derivada parcial de f con respecto a y? En ese caso. Menos 4xy. Uh-huh. Eso, entonces esa función es menos 4xy, ¿listo? Entonces, ¿qué le decía el teorema? El teorema le decía, mire, verifique si usted puede hacer un rectángulo, cualquiera que sea la medida, donde pueda garantizar que en ese rectángulo, dentro de ese rectángulo, las funciones, la función f y la derivada parcial, sean continuas. Pues resulta que usted sí puede garantizar eso. ¿Por qué? Porque note que f y que la derivada parcial de f con respecto a y son polinomios en dos variables. Y como son polinomios, pues ya ustedes del curso de cálculo 3 saben que son continuos. Por tanto, son continuos en todo R2. O sea el rectángulo de la medida que usted quiera hacer, en ese rectángulo va a tener función f y derivada de f continuos, ¿sí? O sea, ahí no hay ningún inconveniente. Se puede garantizar la continuidad de la función y de su derivada sin ningún inconveniente, ¿listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál podría ser el intervalo de definición? Porque acá usted dijo que en efecto podía tomar, pues garantizar que existe una solución, ¿cierto? ¿Qué intervalo de definición puede tomar? Pues cualquiera acá. Si hizo este rectángulo con menos 5, 4, por ejemplo, entonces puede tomar el intervalo, no sé, de menos 3 hasta 1, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí está claro cómo funciona digamos, ese teorema? Bueno, por lo menos con este ejercicio, ¿no? Porque nos falta ver, pues, ejercicios donde el teorema, al aplicarle el teorema, yo no pueda garantizar que hay solución única, ¿sí? Que es como la parte interesante de en qué momento yo puedo decir, mire, acá no hay solución porque no se cumple o no puedo garantizar por el teorema que eso sucede, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? O sea, profe, el rectángulo usted lo hace de manera arbitraria y en base a eso usted toma como su intervalo de solución sin tomar los puntos del rectángulo. Sí. Mira que este rectángulo, ¿por qué lo puedo hacer de forma arbitraria? ¿Y quién me va a determinar cómo puedo hacer el rectángulo? La continuidad de estas funciones. Porque como esas dos funciones eran continuas en todo R2, usted puede tomar el rectángulo que quiera, ¿listo? Fíjense que acá cuando uno hace, bueno, aquí hay, cuando uno hace esta curva, cuando miran esta función como tal y la observan como solución, ¿sí?
¿Cuál es el intervalo que pueden tomar ahí? ¿Qué intervalos pueden tomar ahí? ¿Hay alguna restricción para el intervalo de definición? Ninguno. Que nunca va a ser negativa la... No, ninguno porque X no tendría restricción. Sí, no hay ninguno porque siempre que hay una fracción uno se va a revisar que el denominador se haga cero, ¿no? Porque eso le da restricciones ahí. Pero resulta que no, porque pues para que eso suceda debe pasar que x al cuadrado más 1 sea 0 y en los números reales eso nunca pasa. Entonces pues nunca vamos a tener el denominador que se haga 0. Por tanto, el intervalo de definición más grande que puedo tomar para esa solución pues es menos infinito hasta 0. Eso también se ve reflejado acá, porque como f y su derivada son continuas en todo R2, pues vamos a tener digamos, como esa posibilidad de tomar el intervalo de definición como desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Profe, o sea, a ver si entendí bien, se toma la ecuación diferencial para validar si la función y su derivada es continua. Y luego se escoge, digamos, siguiendo estas restricciones que tenga, ahí sí se escoge el cuadrado aleatorio. Sí, el cuadrado básicamente lo vas como a considerar teniendo en cuenta cómo salen las funciones f y su derivada, en dónde son continuas y en dónde no son continuas. Básicamente ella es la que le va a indicar a usted qué hacer, ¿sí? Okay. Cómo puede tomar el rectángulo y si lo puede tomar, porque van a haber ejemplos donde no lo va a poder tomar. ¿Listo? Bien, la otra clase continuamos con esto porque nos hace falta todavía hacer más ejercicios y pues mirar qué pasa pues cuando no podemos hacer esos rectángulos, cuando no puedo garantizar existencia y unicidad. ¿Listo? Bien, bueno, yo creo que por hoy dejamos por acá, muchachos, y nos vemos entonces la próxima.